Enero de 1999. La policía de Texas sigue las pistas encontradas tras la desaparición de 3 miembros de la conocida familia O'Hare y un botín de oro. Teníamos a una familia que llevaba varios años desaparecida. Había que hacer algo para resolver el asunto de una vez por todas. A medida que el misterio se desentraña, cada vez más pruebas apuntan al secuestro de la familia. La prensa estaba por todas partes. Era un caso importante, no solo a nivel estatal, sino en todo el país. Como agente del FBI, mi deber era que los culpables respondieran ante la justicia. Se trata de lo que está bien y lo que está mal. Como secuestrar y matar por dinero. Situada en el corazón de Texas, Austin está considerada como una de las ciudades con mayor calidad de vida de los Estados Unidos. Además de albergar la sede del gobierno estatal y la Universidad de Texas, es también la capital mundial de la música en directo, famosa por su próspera cultura y su ambiente relajado. Austin es una ciudad preciosa. Ofrece todo lo que se puede pedir para vivir en ella, incluyendo un ambiente intelectual. Tal vez sea el secreto mejor guardado del estado de Texas. Con su mentalidad abierta, Austin se enorgullece de ser un refugio para excéntricos y personalidades fuera de lo común. En 1995, Madalyn Murray O'Hare es una de estas personas. A sus 76 años, es una reconocida artista y la fundadora de la organización Ateos de América. El gobierno utiliza la religión para mantener al pueblo controlado, lo que hace que a la iglesia se le suban los humos. Ateos de América es una organización que defiende la separación entre la Iglesia y el Estado. No creen en Dios, pero yo diría que sí tienen un sistema de creencias. Un sistema de creencias en el que no entra Dios. Madalyn se da a conocer como atea en los años 60, cuando gana una batalla legal para prohibir que se lea la Biblia en colegios públicos. Esta campaña le vale el sobrenombre de la mujer más odiada de América, según la revista Time. Siempre estaba provocando. Protestó contra el juramento que debe realizar el jurado por las menciones a Dios. Lo hizo incluso en un Belén de la capital, metiendo cizañas sin parar. O la adorabas o la odiabas. No había punto medio con ella. Tenía muchos admiradores, sobre todo en Austin, pero también en el resto del país, aunque sus detractores no se quedaban atrás. Aunque obligada a usar bastón y silla de ruedas a causa de la edad, en 1995 Madalyn sigue defendiendo los derechos de los no creyentes. Trabaja codo con codo con su hijo pequeño, John Garth Murray, presidente de Ateos de América, y su nieta Robin, editora de la revista de la organización. John Garth Murray era un hombre que se había volcado en su causa. Además, adoraba a su madre y a su sobrina Robin. Los tres eran inseparables. Comían juntos, vivían juntos, trabajaban juntos y viajaban juntos. John era un hombre muy grande, enorme, hablaba ceceando, y en cierto modo seguía siendo el niño de mamá. Madalyn lo estaba preparando para que fuera el heredero de la organización. Era como un sargento de instrucción. Le chillaba y él le respondía a gritos. Madalyn era la jefa y John su hijo. Si iba a trabajar para su madre, tenía que hacer las cosas como ella quisiera y cuando ella quiera. Agosto de 1995. Junto con el habitual trabajo de oficina, el trío se prepara para llevar a cabo una protesta durante la visita del Papa a Nueva York a principios de octubre. Lo habían planeado bien. Habían hablado con una agencia de viajes y estaban deseando ir. El Papa era el máximo representante de la Iglesia. Madalyn no se perdería por nada del mundo la oportunidad de estar ahí para sabotear la visita y hacerse huir como ella sabía. Sin embargo, su equipo se encuentra con un extraño mensaje aguardándoles en el despacho la última semana de agosto. Los O'Hare parecen haberse marchado de la ciudad sin preaviso. Los empleados llegaron a la puerta de la oficina la mañana del 27 de agosto y encontraron una nota mecanografiada con membrete de la organización. Llevaba la firma de John Murray y decía que los O'Hare habían salido de la ciudad por una emergencia y esperaban regresar sobre el 15 de septiembre. Días más tarde, uno de los empleados visita la casa que comparten los O'Hare. El Mercedes de John Garth ha desaparecido y hay señales claras de una marcha repentina. Los pasaportes se habían quedado en la casa, junto con la medicación de Madalyn. Me parece que por entonces ya usaba bastón y silla de ruedas, pero todo seguía en la casa.
Tampoco se habían llevado los 3 perros que tenían, a los que adoraban. El equipo de ateos de América los llaman al móvil John Garth Murray. Aunque la familia es ambigua en cuanto a los motivos por los que se han marchado, dirán que están en San Antonio, a 130 kilómetros al suroeste de Austin. Hablaron con Madeline, Robin y John. Los 3 les aseguraron que no había de qué preocuparse. Solo habían salido de la ciudad por negocios. Se lo explicarían todo muy pronto, cuando volvieran a casa. La fecha de regreso mencionada en la nota queda atrás, y la familia sigue sin regresar. En varias ocasiones, un desconocido responde al móvil de los O'Hare, antes de pasárselo a Madeline, John Garth o Robin. En mi opinión, la gente de la asociación estaba muy preocupada porque no habían tenido noticias de los O'Hare, no habían vuelto a la fecha indicada y había un desconocido respondiendo al móvil de John. A lo largo de una conversación, Ellen Johnson, empleada de Ateos de América, habla con Robin sobre la extraña naturaleza de las llamadas. Le preguntó si algo marchaba mal o si los estaban reteniendo, a lo que Robin respondió que no podría decírselo aunque así fuera. En otra conversación igual de extraña que tuvo lugar más tarde, la última que Ellen Johnson mantuvo con Robin, le dijo que sabía que haría lo correcto. La última llamada de John Garth Murray se realizó desde su móvil la tarde del 29 de septiembre de 1995. Desde entonces no se supo nada más de él ni del teléfono. Los preparativos para la visita del Papa seguían adelante y los O'Hare habían planeado viajar a Nueva York. Habían comprado los billetes de avión y tenían previsto dejarse ver en los actos oficiales. Un logro para la organización. Cuando faltaron al acta, la asociación comenzó a sospechar que algo iba muy mal. La noticia de la desaparición pronto llega a la prensa. No sabía lo que había pasado hasta que un buen día me lo encontré en las noticias. Decían que los 3 habían desaparecido en extrañas circunstancias, pero no se sospechaba que hubiera algo turbio en el asunto. Todo el mundo me preguntaba qué opinaba, pero no tenía la menor idea. Los rumores se extienden como la pólvora. Hay quien cree que Madeline, anciana y frágil, ha decidido vivir sus últimos días en una suerte de exilio autoimpuesto. Otros piensan que el grupo ha huido al extranjero debido a ciertas complicaciones con la hacienda pública. Los rumores decían que los O'Hare se habían marchado del país para librarse de unos problemas de evasión de impuestos. En los meses siguientes, miembros de Ateos de América siguen realizando llamadas a los conocidos de O'Hare en el país y en el extranjero, tratando de encontrar alguna pista sobre su paradero, pero sin tener resultados. La policía les informa de que no pueden hacer gran cosa sin tener pruebas de que se ha cometido un delito, ya que solo un familiar cercano podría denunciar su desaparición. Desaparecer por propia voluntad no va contra la ley, y nadie tenía pruebas de que hubiera cometido un delito. Verano de 1996. Casi ha pasado un año desde la última vez que Anne habló con Madeline, John y Robin. En esas fechas, el periódico San Antonio Express News encarga al periodista John McCormack que escriba un artículo conmemorativo de extraña desaparición. Al redactar la historia, empezó a interesarse por lo que había pasado y más adelante se asoció con un detective privado llamado Tim Young, especialista en localizar a personas desaparecidas. John McCormack y Tim Young trabajaron juntos y realizaron una buena investigación. Los hombres encuentran una curiosa pieza del rompecabezas. Mientras consulta algunos registros, McCormack descubre que el Mercedes de John Garth Murray se vendió a precio de saldo en San Antonio el mes de la desaparición. Buscando detalles adicionales, consigue localizar al comprador. El hombre le cuenta que respondió a un anuncio en el periódico local y se reunió con el supuesto John Garth Murray en un aparcamiento para ver el coche. A continuación, se dirigieron al banco para completar la transacción. Cuando McCormack le enseña una fotografía de John Garth Murray, el hombre descubre que no es la misma persona que vendió el Mercedes. Mientras revisa datos de la declaración de impuestos, McCormack también descubre que Ateos de América ha informado de que $600.000 han desaparecido de una de sus cuentas. El dinero estaba en una cuenta fiduciaria en Nueva Zelanda, a nombre de la organización. Pero como directores de la asociación, los O'Hare tenían autoridad necesaria para retirar los fondos. Cuando se descubrió que faltaba dinero, surgieron muchos rumores diciendo que lo habían robado o que habían ido a Nueva Zelanda para recogerlo allí. La noticia del dinero desaparecido llega a la prensa y parece confirmar las sospechas de que los O'Hare han dejado su trabajo y se han marchado del país.
Sin embargo, también hay quien piensa que $600.000 es un motivo suficiente para cometer un delito. Creían que nos habían engañado a todos para huir con dinero, o bien que había violencia implícita, robo o extorsión. Un cargamento de oro pronto se convertirá en una misteriosa pista ligada al caso. Mientras tanto, en San Antonio, un hombre dice haber visto a John Garth Murray el mismo día que la familia se esfumó. Enero de 1997. 3 miembros de una polémica organización atea han desaparecido en Texas sin dejar rastro. Cuando se descubre que falta $600.000 en una de sus cuentas, se extiende el rumor de que Madalyn Murray O'Hair, su hijo John Garth y su nieto Robin han robado el dinero y se han dado a la fuga. El agente especial Ed Martin se une a la investigación. En 1995 trabajaba como agente especial en el Departamento de Investigación Criminal de la Hacienda Pública. Todo el mundo decía que se habían marchado del país, que habían desaparecido. Si demostraba que ese dinero había sido robado, era posible que se hubiera cometido un delito y alguien estuviera blanqueando dinero. Así que comencé con la investigación. Ed Martin reúne con Ellen Johnson, presidenta en funciones de Ateos de América, para investigar informes y facturas. La mejor pista que tenía era el propio dinero. Tenía que haber salido de un banco y al haberse trasladado a otro sitio. Nadie puede marcharse de una sucursal con $600.000 en efectivo. Algo había pasado. Mientras Ed Martin sigue el rastro del dinero desaparecido, el periodista John McCormack y el detective privado Tim Young siguen en busca de los 3 desaparecidos. Aún lo considerábamos un posible caso de blanqueo de dinero. Era la época en que John McCormack y Tim Young seguían varias vías de investigación. Los 2 hombres visitan a conocidos de los O'Hair, así como a personas y organismos que han tenido algún rol con Ateos de América. A consecuencia de su político activismo y sus numerosas batallas legales, a la familia O'Hair les sobran enemigos. McCormack y Young también siguen la pista de los muchos rumores que sitúan a la familia en el extranjero, con avisos de testigos por todo el globo que tratan de verificar en registros de propiedad e inmigración, dentro y fuera de los Estados Unidos. Siguieron posibles pistas en Nueva Zelanda, Japón, México, Canadá y varios países más, pero no aparecieron por ninguna parte. No había ni una sola prueba de que hubiera dejado el país. De hecho, su rastro parece limitarse al área de San Antonio. La ciudad donde dijeron estar haciendo negocios, justo antes de cesar las comunicaciones. Tim Young consiguió un registro con las llamadas realizadas desde el móvil de John Garth Murray. La actividad había aumentado mucho durante el mes de septiembre, con más de 100 llamadas realizadas a farmacias para conseguir la medicación de Madalyn, bancos, compañías aéreas. Tras hablar puerta por puerta con varios negocios en contacto con los O'Hair, McCormack y Young encuentran información relevante en una agencia de viajes. Además de su estancia en San Antonio, John Garth Murray hizo un viaje de ida y vuelta a Nueva Jersey en compañía de un hombre llamado Conrad Johnson. En ese momento, el agente especial de la Hacienda Pública, Ed Martin, establece su propia relación con Nueva Jersey. Los $600.000 que han desaparecido de Nueva Zelanda se transfirieron a un banco de Nueva Jersey el mismo día que John viajó allí. El banco confirma su visita. John Garth Murray entró en el banco y se presentó. Le pidieron la identificación, lo fotografiaron, sacaron una copia de su carnet, lo compararon con la firma que tenían en el archivo y entonces le permitieron realizar la transferencia. El dinero ha salido de Nueva Jersey para llegar a una tienda de numismática en San Antonio. Uno de los muchos establecimientos de este tipo que McCormack y Young han visto el registro telefónico de John durante el último mes. Por fin pude probar que el dinero se había movido de un estado a otro a través de transferencias bancarias. No estaba permitido moverlo porque constituiría un delito. De modo que había pruebas que podían confirmar el blanqueo de dinero. Ahora solo faltaba encontrar a los sospechosos. McCormack y Young visitan la tienda de numismática en cuestión, mientras Ed Martin hace lo mismo por su parte. El dueño, Corey Tignor, les habla de su encuentro con John horas antes que el contacto con la familia O'Hair cesara. Me llamó un hombre que se presentó como John Murray y me preguntó si podía venderle el equivalente a $600.000 en oro. Yo le dije que sí, que podía hacerlo, pero que tendría que pagar por adelantado y enviar el dinero a mi cuenta bancaria. Volvió a llamar varias veces a lo largo de 1 o 2 semanas. Un día me llamaron del banco para decirme que tenía $600.000 en la cuenta.
Con el dinero en el lugar acordado, Cory Tignor prepara la entrega de un cargamento de monedas de oro. Las restricciones y regulaciones del Servicio de Correos Nacional dicen que solo se pueden entregar $100.000 en un día. De modo que para el viernes ya han entregado $500.000. El señor Murry me llamó el jueves siguiente para decirme que quería recogerlo. Los hombres acuerdan reunirse en un banco local el viernes 29 de septiembre. Cuando el vicepresidente del banco se reunió con John Murry, Cory Tignor estaba acompañado de un agente de San Antonio fuera de servicio que hacía las veces de guardia. El señor Murry era un hombre alto y con barba. Llevaba una camisa blanca de manga corta y corbata. Tenía la ropa arrugada, como si hubiera dormido vestido. Era extraño. Así que le preguntaron si pasa algo, pero él dijo que no. Recogió $500.000, algo así como 350 kilos de oro. Nos llevó horas contarlo todo. Entonces lo acompañamos al coche, colocamos la mercancía en el maletero y se marchó. Esa fue la última vez que lo vi. Al igual que el equipo de Ateos de América, Cory Tignor tampoco vuelve a saber nada de John Garth Murry desde el último viernes de septiembre de 1995. El lunes siguiente llegaron los $100.000 en oro que faltaban. Intenté hablar con el señor Murry durante 2 semanas, pero no respondió al teléfono. Los nuevos descubrimientos parecen reafirmar las sospechas de que Madeleine, John y Robin han huido del país con el dinero de la asociación, después de cambiarlo por monedas de oro imposibles de localizar. Sin embargo, también hay quien piensa que los O'Hare han adquirido el oro bajo amenazas directas de un tercero. Sea como sea, el caso es cada vez más misterioso y despierta el interés del público. En las próximas semanas saldrá a la luz un nuevo informador que confirmará los peores temores de muchos con su fascinante historia. 1998. La polaca activista Madeleine Murry O'Hare y otros miembros de su familia llevan 3 años desaparecidos en Texas. Muchos creen que el grupo ha vaciado las arcas de la Asociación Ateos de América, que la propia Madeleine fundó, cambiando el dinero por monedas de oro. Sin embargo, también hay quien intuye algo más siniestro en la desaparición. Mucha gente quería saber mi opinión. ¿Habían huido con el dinero o les había ocurrido algo? La verdad, yo no creía que Madeleine O'Hare se hubiera llevado el dinero. Nunca la consideré una ladrona. En junio de 1998, una cadena de gran audiencia habla sobre la desaparición y entrevista a John McCormack, el periodista que investiga el caso. El programa proporciona su número al buco y al cabo de unos días, John obtiene una pista sorprendente. Poco después de que se emitiera la entrevista, un hombre lo llamó desde Florida diciendo que su hermano estaba en Austin, Texas, y desapareció prácticamente al mismo tiempo que la familia O'Hare. La historia de Bob Fry es cuando menos fascinante. Su hermano, Danny, se marcha a Florida en agosto de 1995 tras decirle a su familia que ha encontrado un trabajo temporal en Texas. Su vuelta está prevista para finales de septiembre. Las mismas fechas en que Bob recibe una misteriosa carta de su hermano. El sobre contiene instrucciones de no abrirlo hasta el 3 de octubre. Pero no puede resistirse y la lee. La carta decía: si recibes esta carta, es posible que ya no es vivo. Dile a mi familia que siento lo que he hecho, pero me he mezclado con gente que es peor que la mafia. En la carta, Danny le explica a su hermano que forma parte del grupo que ha secuestrado a la familia O'Hare. Los tiene retenidos en un hotel de San Antonio. El cabecilla del grupo es David Waters, un antiguo trabajador de Ateos de América. Tras implicar a un tercer hombre, un exconvicto llamado Gary Carr, le dice a su hermano que si no ha vuelto a Florida antes del 3 de octubre, puede asumir que ha pasado lo peor y llevar la carga al FBI. Bob Fry describe su preocupación al leer la carta, hasta que recibe una llamada de su hermano algunos días tarde. Danny Fry llamó a su hermano y le dijo que destruyera la carta, porque todo estaba en orden. Creía que volvería a casa en breve. Bob Fry obedece y quema la carta sin reconocer que la ha abierto. Sin embargo, su hermano no vuelve a casa a principios de octubre. Su última comunicación se remonta a la misma semana en que los O'Hare desaparecieron mapa. Bob Fry descubre el número de David Waters, el supuesto cabecilla, y lo llama para preguntarle por el paradero de su hermano. Waters alega no estar seguro, pero cree que Danny huyó con alguien en dirección a Dallas.
Para comprobar si lo que dice Waters es cierto, Bob finge que aún tiene el sobre errado. Le dijo a David Waters que había recibido una carta que solo debía abrir si su hermano no regresaba. Tras un momento de silencio, David Waters insiste en que no abra el sobre. Le dice que está seguro de que Danny se encuentra bien y le promete hacer lo posible para descubrir su paradero. Según la declaración de Bob Fry, Dave Waters en persona se presentó en su casa de Florida unos días más tarde con otro hombre. Entraron en la vivienda y fueron de un lado a otro, abriendo puertas y comprobando si había alguien, como si la casa fuera suya. Cuando se pusieron a discutir sobre la carta, Bob consiguió convencerlos de que la había destruido sin leerla. Esa era la clave, sin leerla. Sentí que estaba en peligro y no sabía si saldría con vida de esa. Para el periodista John McCormack y el detective privado Tim Young, la historia de Bob Day confirma la suposición de que algo ha pasado y les da un posible sospechoso para el caso. De hecho, ya han encontrado el nombre de David Waters entre las personas enfrentadas con la polémica familia O'Hare a lo largo de los años. La organización de los O'Hare contrató a David Roland Waters en 1993 como cajero de ateos anónimos y desde ahí fue ascendido a encargado. Usaba la cabeza. Era un hombre inteligente. Nos dijeron que tenía un CI como para entrar en esa. Un año más tarde, los robos se extienden por el despacho de ateos de América y Dave Waters se convierte en el principal sospechoso. David Waters fue acusado del robo y malversación de $54.000 de la organización de ateos. Después de ser traicionada por un empleado en el que confiaba, Madeleine Murray O'Hare investiga el pasado de David Waters y descubre un extenso historial criminal que desconocía. David Waters era un exconvicto que había sido condenado por asesinato, agresión, asalto y robo. En lugar de guardar en secreto su descubrimiento, Madeleine difunde los antecedentes penales de Waters en la lista de correo de la organización. Madeleine comenzó a escribir un artículo sobre David para el boletín de la asociación, pintándolo como un individuo muy retorcido. Unos días después de recibir la llamada desde Florida, John McCormack publica un artículo en el que descarga la posible vinculación de Danny Fry y David Waters en el caso O'Hare. David Waters, todavía en Austin, no solo niega toda relación con las desapariciones de los O'Hare y Danny Fry, sino que él mismo busca la atención de la prensa para dar su propia versión de los hechos. David Waters buscaba la atención de la prensa hablando sobre los O'Hare. Estaba escribiendo un libro sobre Madeleine y quería conseguir publicidad. Waters se reúne con al menos periodista para mostrarle documentos obtenidos en la sede de ateos de América que demostrarían que los O'Hare llevaban tiempo planeando el robo y su posterior huida. Sin embargo, Waters es ahora un sospechoso clave para la policía. La agente del FBI, Donna Cowling, es asignada al caso y se reúne con el agente especial Ed Martin para revisar el trabajo de McCormack y Young. Ed llevaba años en el caso, pero se había centrado en la desaparición del dinero. La investigación no cambió de rumbo hasta que Tim Young acudió a las autoridades federales con toda la información sobre el secuestro y el posible asesinato de los O'Hare. Fue entonces cuando comenzaron los esfuerzos conjuntos entre ambas partes. En un intento por corroborar la historia de Bob Fry, Don Owling y Ed Martin visitan el hotel de San Antonio que se mencionaba en la carta de vida. Curiosamente, hay empleados que recuerdan a una anciana cierto parecido a Madeleine Murray O'Hare por esa misma época. Cowling y Martin pasan entonces a buscar pistas más concretas entre los documentos del hotel. Tuvimos que mirar en cajas y cajas con registros antiguos que no seguían ningún orden. De verdad, buscamos hoja a hoja hasta que al final encontramos un documento que demostraba que David Waters y Gary Carr habían estado en el hotel. Eso significaba que la información que nos había dado Tim Young era probablemente correcta y solo había que encajar las piezas. Las pruebas circunstanciales aumentan al descubrirse que el Mercedes de John Murray se vendió a precio de saldo a un vecino de Ana en un aparcamiento no muy lejos del hotel. Nos parecía posible que hubieran asesinado a los O'Hare. No sabíamos dónde estaban. Así que nos concentramos en las pruebas para solicitar una orden de registro que nos permitiera avanzar un poco. Un asesinato sin resolver cometido fuera de la ciudad atraerá en breve todas las miradas y descubrir nuevos detalles sobre lo que le ha sucedido a la familia O'Hare. Septiembre de 1998, el FBI y la Hacienda Pública
investigan en Texas la desaparición de la conocida activista Madalyn Murray O'Hair y 2 miembros de su familia, John Narth Murray y Robin Murray O'Hair. Algunos piensan que han huido del país con un cargamento de monedas de oro, mientras que otros están convencidos de que han sido víctimas de un crimen. El principal sospechoso es un hombre de 51 años llamado David Waters, que había trabajado en Atos de América. Sus antecedentes penales, un informador y varias pruebas parecen relacionarlo con los O'Hair durante el mes de su desaparición. El mismo informador lo vincula a un hombre llamado Danny Fry, en paradero desconocido. Sin el menor rastro de los 4 desaparecidos o sus claves, la policía no tiene pruebas de que se haya cometido un crimen. La situación cambia en octubre de 1998, cuando el periodista John McCormack repara en la noticia conmemorativa sobre un cadáver sin identificar encontrado en un río cerca de Dallas. Curiosamente, el hallazgo se realizó el 2 de octubre de 1995. El mismo fin de semana en que se denunció la desaparición de los O'Hair, la oficina del sheriff investigaba el hallazgo de un cadáver decapitado y sin manos en la orilla del río Trinidad, al oeste de Dallas. Jamás supieron quién era ese hombre, puesto que sin manos era imposible conseguir sus huellas dactilares. Y sin la cabeza, tampoco había historial dental. Por la época en que apareció el cadáver, y sabiendo que Danny Fry se dirigía a Dallas gracias a Waters, McCormack tiene una corazonada sobre la identidad del cadáver. Las pruebas de ADN demuestran que hay un 99,9% de posibilidades de que el cadáver aparecido en Dallas pertenezca a Danny Fry. Sin embargo, la policía necesita pruebas más tangibles para arrestar a David Waters. Mientras tanto, el sospechoso mantiene su inocencia y no parece que nade en la abundancia gracias al supuesto delito. En esa época me encargaba de vigilar a Waters y estaba delgado como un palillo. Ni siquiera comía bien. Me extrañaba que se estuviera convirtiendo en un saco de huesos si era cierto que había robado $500,000 en oro. Ese mismo mes, McCormack publica un artículo en el que expone la relación cada vez más probable entre los O'Hair, David Waters y Danny Fry, el hombre asesinado. Cuando el artículo se publicó, todo se revolucionó. Gracias a publicidad del caso, la policía consigue su mejor pista hasta el momento. Una mujer llamada Patty Joe y expareja de Waters contacta con la policía de Austin y el FBI. Me reuní con ella en su apartamento. Saltaba a la vista que estaba asustada y que ese hombre la aterrorizaba, pero no nos dijo por qué. Hasta más tarde no descubrimos el tipo de relación que mantuvo con David Waters, lo que justificaba su miedo. En apenas una semana conseguimos que colaborara con nosotros y el misterio por fin se fue desentrañando. Según les cuenta Patty Joe, David Waters odiaba profundamente a Madalyn Murray O'Hair por haber difundido sus antecedentes en el boletín de la asociación. En ocasiones, parecía obsesionado con la idea de vengarse. En verano de 1995, David Waters, un compañero de prisión llamado Gary Carr y Danny Fry se unen en Austin. A finales de agosto, los 3 hombres abandonan la ciudad, el mismo día en que los O'Hair dejan misteriosa nota en la puerta de la asociación. Nos habló de lo que había pasado ese mes. David, Gary y Danny fueron a San Antonio. Ella lo sabía y creía que estaban metidos en algún tipo de estafa. Patty Joe descubre que ha desaparecido el revólver que David Waters suele guardar en casa junto con un par de esposas. En una de sus breves vidas, Waters le ordena alquilar para el grupo un almacén donde guardarán las monedas de oro. Sabía que David estaba metido en algo porque volvió a casa con un Cadillac bien comprado, ropa nueva, joyas, ese tipo de cosas. A finales de septiembre, el grupo regresa a Austin. También declaró haber visto 3 pares de zapatillas ensangrentadas en una bolsa que había en el apartamento de Waters cuando los 3 hombres pasaron por la ciudad. Dan se plantea volver a Florida. Parece deprimido e inquieto, pero el grupo no tarda en desaparecer de nuevo. David y Gary regresaron al día siguiente sin Danny. La novia de David vio más tarde cómo limpiaba sus gafas con retales de la camiseta que Danny llevaba puesta la última vez que lo vio. Unos días más tarde, Waters le cuenta a Patty Joe que el oro ha desaparecido. La mujer espera en la camioneta, mientras Waters entra en un segundo almacén para limpiarlo con un pulverizador lleno de lejía. Aunque Patty Joe sospechaba desde hace tiempo que los hombres habían cometido un crimen, el artículo de McCormack lo confirma.
Cuando supo que el cuerpo decapitado y sin nos pertenecía a Danny Fry, comenzó a atar cabos y a recordar todo lo que había visto y oído. Si eran capaces de algo así, no dudarían en ir a por ella, porque sabía demasiado. Yo diría que el miedo fue lo que hizo que viniera a nosotros. Al cabo de unos días, las agencias involucradas en el caso ponen en común pruebas que confirman la historia de Pat y Joe, como los realizados por Gary Carr y facturas de varios coches de alquiler. Realizan también un examen forense del almacén que David Waters había limpiado, rociándolo con luminol, una sustancia que se vuelve de color brillante al entrar en contacto con sangre. Detectamos presencia de sangre en la nave, pero no bastante como para extraer conclusiones. Entonces, retiramos el ángulo de hierro y lo enviamos al laboratorio del FBI para que analizaran el ADN. En el laboratorio, los expertos encuentran más muestras de ADN que coinciden con los datos genéticos de John Murray O'Hair y, por desgracia, con los del 25% de la población. Aunque los agentes siguen sin pruebas de que la familia O'Hair esté muerta, ni hay evidencias que relacionen a Waters y Carr con el asesinato de Danny Fry, están convencidos de que un registro del árbol sospechoso podría cerrar el caso. Si se equivocan, la suerte de la familia O'Hair podría seguir siendo un misterio para siempre. 24 de marzo de 1999. Las autoridades de Texas investigan la desaparición de la polémica familia O'Hair. Aunque sus cuerpos no se han encontrado, muchos creen que han sido víctimas de secuestro, robo y asesinato. Al igual que una cuarta víctima, Dan Wright. El principal sospechoso es David Waters, un ex convicto de 51 años, que ha tenido problemas con la familia. En un intento por conseguir nuevas pruebas, el FBI, la Hacienda Pública y la policía local entran en casa de Waters. A pesar de que defiende su inocencia, pronto aparecen varios elementos incriminatorios. Encontramos munición en la casa. Al ser un exnovio convicto, pudimos arrestarlo por el simple hecho de estar en posesión de esas balas. También encontramos algunas cosas sobre las que nos había hablado su exnovia, como el pulverizador y retales de la camiseta que llevaba Danny Fry la última vez que Pat y yo lo vio con vida. Ese mismo día, un equipo encabezado por agente Ed Martin entra en casa del segundo sospechoso, Gary Carr. Estábamos sentados con él y le dijimos que íbamos a contarle algunas cosas y luego le daríamos la oportunidad de ayudarnos. Entonces le preguntamos si nos dejaría inspeccionar su casa para asegurarnos de que no había armas y estábamos a salvo. A lo que accedió sin problema. Los agentes encontraron 2 armas. Al tratarse de un ex convicto como Waters, Carr no puede tener armas de fuego. Martin le presiona, alegando que tienen pruebas que lo relacionan con el secuestro de los O'Hair y su posible asesinato, así como el de Danny Fry. Aunque en un primer momento niega toda implicación, poco a poco empieza a confesar. Era en cierto modo una confesión interesada, pero aún así demostraba que Danny, David y él mismo estaban relacionados con la desaparición de los O'Hair. Carr defiende que lo contrataron como guardaespaldas y que David Waters fue el único que empleó violencia. Creía que Waters había matado a la familia O'Hair, aunque no tenía conocimiento directo. Sin cadáveres, las autoridades se abstienen de acusar a Carr del asesinato de los O'Hair, pero sí de conspiración, secuestro y extorsión. Había sido declarado culpable de 3 delitos graves, así que pudimos condenarlo por ley a 2 cadenas perpetuas en una prisión federal. A continuación, nos centramos en el señor Waters. El 20 de septiembre de 2000, David Waters es acusado de posesión de armas, secuestro, extorsión y robo. Delitos que han tenido como resultado la muerte de Danny Fry y la desaparición de la familia O'Hair. Waters accede a realizar una confesión completa, a cambio de mayor libertad a la hora de escoger prisión. Según su declaración, el 27 de agosto de 1995, secuestró a los O'Hair en su despacho, haciéndose pasar por un repartidor, compañía de Gary Carr y Danny Fry. Después de escribir la carta para el equipo y pasar por casa de los O'Hair para coger el Mercedes, el grupo se dirige a San Antonio en coche y alquilan una furgoneta. Una vez en la ciudad, se registran en un hotel y Danny Fry se hace pasar por John Garth Murray al vender el Mercedes. Por su parte, Gary Carr vuela hasta Nueva Jersey con John para preparar la transferencia de $600.000 bajo el nombre falso de Conrad Jordan.
John fue al banco por sí mismo y firmó los papeles necesarios. No pidió ayuda entonces, ni lo hizo al recoger el oro en el Bank of Frost de San Antonio el 29 de septiembre, aunque había un guardia de seguridad armado. Aunque había planeado deshacerse de los O'Hare en cuanto consiguieran el oro, Waters y John se cayeron bien. Le dijo que los liberaría en cuanto consiguieran el dinero. Y supongo que John les transmitió esa idea a su madre y a Robin. De un modo convencieron a los O'Hare de que solo querían su dinero y no les interesaba matarlos, aunque era eso lo que tenían en mente. Los criminales asesinan a los O'Hare en cuanto consiguen los $500.000 en monedas de oro. Llevaron a John a una habitación y los tres se abalanzaron sobre él. Le pusieron cinturón alrededor del cuello y apretaron mientras le colocaban una bolsa de plástico para asfixiarlo y estrangularlo a la vez. Cuando acabaron con él, volvieron a la habitación contigua para estrangular a Madalyn y a Robin. Cortan en pedazos los cuerpos y guardan temporalmente en grandes bidones de metal en uno de los almacenes. Temiendo que Danny Fry se derrumbe y acuda a la policía, Carr y Waters le dispararán cerca de Dallas y desmembran. David estaba loco y quería vengarse. No importaba lo que les pasara a los O'Hare. Para él, el secuestro no tenía nada que ver con el $500,000, sino con el artículo que Madalyn había escrito en el boletín de la asociación. Eso lo avergonzó, lo puso furioso y decidió que se las pagaría. El dinero fue una consecuencia, mientras que vengarse de Madalyn era el verdadero motivo. En un curioso inciso, Waters explica que los $500.000 en monedas de oro desaparecieron poco después. Gracias a la colaboración ciudadana en otro caso, las autoridades descubren que un segundo grupo de ladrones dio en el oro mientras desvalijaban almacenes en la zona de Austin. Es una de las ironías del caso. Robaron el oro a los culpables, después de todo por lo que habían pasado para conseguirlo. Encontraron el oro por pura casualidad y se lo gastaron. Como parte del trato, David Waters accede a colaborar con la policía para encontrar los cadáveres, enterrados en un apartado rancho de Texas. El antropólogo forense David Glassman dirige la excavación, que comienza dividiendo el terreno en sectores. Solemos usar palas al comenzar la excavación. Cuando estábamos a unos 20 o 25 centímetros de profundidad, encontramos el primer hueso. A medida que se van encontrando restos, recurrimos a herramientas más pequeñas y pasamos la arena por un tamiz. No tuvimos que cavar mucho para encontrar otros restos óseos que sin duda eran humanos. Los cadáveres de Madalyn Murray O'Hare, John Garth Murray y Robin Murray O'Hare quedan poco a poco al descubierto en una tumba a escasa profundidad. Dentro de una bolsa, la policía también encuentra la cabeza y las manos de Danny Fry. El momento en que descubrimos que estaban allí fue muy duro. Había pasado mucho tiempo en busca de esas personas y saber que sus restos estaban bajo tierra fue muy triste para mí. No merecían ir, y menos de la forma en que lo hicieron. Perdí gran parte de mi propia historia. Recuerdo las apariciones de Madalyn O'Hare en los programas de entrevistas y en los medios de comunicación en general. Siempre atrevida y desafiante. Esa mujer tenía algo. Es una pena. A finales de marzo de 2001, David Waters es condenado por el papel que desempeñó en el secuestro y los asesinatos. El juez del distrito lo condena a 88 años de prisión por estos y otros cargos que se le han imputado. En 2000, tan solo un par de años después, fallece a causa de un cáncer de pulmón que pone fin a una vida marcada por el crimen. Para él era fácil ser un depredador porque formaba parte de su personalidad. Algo tan sencillo como vestirte cada mañana. Era un hombre recto, al que no le importaba hacer daño a los demás. Fue un caso difícil, todo un reto en el que tuvimos algunos momentos estelares. McCormick y Tim Young merecen gran parte del mérito por seguir las pistas. Es un afortunado ejemplo del esfuerzo de varias agencias trabajando a diferentes niveles y coordinando sus avances. Atrapábamos a los malos y una vez más se hizo justicia.